El cielo destruido. Los gemelos militares. Denver, Colorado. Desde niños. Siempre fueron tratados como diferentes. Su padre, un ex comandante militar. Siempre les instruyo en el uso de armas de todo tipo y les enseño deportes de contacto. Él lo único que quería era crear un soldado perfecto. Un hijo del que se sintiera orgulloso o en este caso dos. Lo hizo. Creó al soldado perfecto. Ya que los gemelos juntos eran invencibles. Pero el precio a pagar por eso fue la pérdida de sus propios hijos. Ellos ya no solo mataban a sus enemigos, sino también a sus amigos. En ese momento recién notó sus cambios. Sus hijos podían ser iguales en apariencia y técnica. Pero en personalidad, Flippy era calmado y amable. O así se mostraba. Pero en su interior solo estaba calculando cuándo sería el momento oportuno para quitarte para siempre de su vista. Y Flippy exteriorizaba un poco de su locura interna. Pero te dejaba muy presente en tus recuerdos. Que por dentro era mucho peor. Sí, había perdido a sus hijos. Y lo peor de todo, es que ellos mismos cegaron su vida. Lo único que deseaba antes de morir era que sus hijos pudieran volver a sus cimientos. Que volvieran a tener aunque sea un amigo. Y que lo perdonaran por su error. Aunque no lo mostraran. Matar por sí mismos a su padre les dolió. Pero éste les había enseñado que todas las órdenes debían ser acatadas. Y la orden del superior fue eliminar a su única conexión fuera de la milicia. Desde ese día se volvieron peores. Unos monstruos. No les importaba si la misión era de rescate o infiltración. Ellos mataban todo lo que se atravesara en su camino. Sea inocentes, enemigos o derechamente niños. Incluso ya comenzaban a matar a todos los compañeros que se les asignaban. Cuando antes solo eran los que los sacaban de quicio. El mismo general, que les ordenó matar a su padre. Ya no sabía qué hacer con ellos. Podrían ser el mejor soldado de todos. Pero si seguían así, acabarían con el cuartel completo. Debía eliminarlos como las amenazas que eran. Aunque no se esperó ser apuñalado por la espalda por el mayor de ellos y ser degollado por el menor. Ellos no eran tontos. Sabían muy bien lo que los demás pensaban de ellos. Sabían que querían deshacerse de ellos. Pero eso no ocurriría si los mataban primero. ¿Cierto? Eliminaron a la gran mayoría de sus compañeros antes de dejar el lugar. No podían quedarse más en su país natal. Era momento de irse a la tierra de la que provenía su madre. Vladivostok, Rusia. Desde que llegaron fueron catalogados como los más fuertes. Su trabajo en equipo era impecable. No fallaban en nada y nunca perdían al otro de vista por si debían darle apoyo. Jamás. Ni en la milicia. Habían perdido una batalla. Hasta ahora. Flippy se encontraba tirado en el suelo con un tridente apuntando a su cuello. Lo único que escuchaba era esa risilla de quien lo derrotó. Un poco más lejos de él. Se encontraba Flippy apoyado en una pared. Sosteniendo su brazo roto. Miraba interesado al pelinegro que se ajustaba unos guantes negros con correas en color blanco que parecían de oro y que en la cara visible tenía un gran diamante circular del cual salían llamas negras. Ambos chicos se fueron en una extraña niebla. Dejándolos en ese frío lugar. Se miraron decididos. Buscarían a esos chicos y los derrotarían. M miraba la batalla esperando el momento en que terminara para llamarlos. ¿Cuántas llevaban ya? ¿32 o eran ya 35? Nuevamente los hermanos fueron derrotados. Suna y Mukuro suspiraron cansados. No por la batalla, sino porque sabían muy bien lo que venía. Otra pidieron ambos gemelos de manera testaruda. Desde esa vez que perdieron por primera vez. Estuvieron retando a diferentes peleas a esos dos. Pero siempre terminaban derrotados. Se suponía que su trabajo en equipo era perfecto. Ellos fueron el soldado perfecto. Aún así parecía que esa niebla y ese cielo los superaban con creces. Y su situación de inmortales no les hacía más fácil el trabajo de vencerlos o incapacitarlos. Ninguno trataba de esquivar las balas. Tsunayoshi solo las recibía con su antebrazo y eliminaba las que enviaban a Mukuro. Por lo que Flippy se veía obligado a ocupar los cuchillos y apoyar a su hermano en el corto alcance. Y eso terminaba condenándolos. Porque cuando perdían de vista a la niebla caían en las ilusiones que ésta provocaba para que perdieran el rastro del cielo. M suspiró y decidió mejor dar media vuelta al ver que se habían vuelto a poner en posición de batalla. Ellos eran más problemáticos que Fran. Era increíble cómo las dos tormentas se adaptaron a todos ellos. Si bien, al comienzo solo interactuaban con Suna y Mukuro. Ahora lo hacían con todos.
Claro que cada uno tenía su grupo de convivencia. Flippy solía conversar con Micaela, Uro y Chikusa, mientras Flippy hacía bromas con Ken, Hitomi y Fran. Sin duda encajaron perfectamente con el grupo y por primera vez los gemelos convivieron con otras personas por separado. Incluso las peleas con el cielo y la niebla se disminuyeron a cero, dando paso a que ambos admitieran su admiración por ellos. Flippy admiraba a Suna, su forma de planear las cosas de manera cruel para producir el mayor daño. Era increíble, sobre todo cuando tenía esos cambios tan drásticos de comportamiento. Y ni hablar de las torturas. Sin duda era su ejemplo a seguir y lo impulsó para que dejara de esconder su verdadera personalidad. Y Flippy admiraba a Mukuro. Su manera retorcida de ser y tensar a todos solo al hacer su habitual risilla. Algún día quería provocar eso sin tener que sacar su cuchillo o sonreí como maniático. Aunque si había una costumbre de este que les quedó grabada en poco tiempo y esa era la forma de celar al cielo. Al principio solo escucharon las historias de Uro y Mika sobre los intentos de asesinatos hacia ellos por parte del heterocromático. Incluso esas de Fran sobre tipos que se acercaron al cielo y nunca más volvieron a aparecer. Pero no lo creyeron hasta que lo vieron. En verdad sintieron lástima por la tipa que se le ocurrió besar la mejilla de Suna. Antes de siquiera poder alejarse. Su cráneo fue perforado por el tridente de Mukuro cuya aura les hizo saber que era mejor que todos se alejaran de ellos. No volvieron a verlos por el resto del día y ninguno hizo el intento de buscarlos. Desde ese día la niebla les pareció mucho más aterradora. Los dos esperaban la respuesta de Suna nerviosos. Por primera vez querían pertenecer a algo por cuenta propia. Ninguno de los demás interfirió para que tomaran la decisión. Ni siquiera Tsunayoshi les propuso ser parte de Ajin. Pero ellos querían. Porque por primera vez querían seguir a alguien por voluntad propia. Al fin habían encontrado personas que no los juzgaban de ninguna manera. Que incluso daban más miedo que ellos. Alguien que cuidaba de todos a su manera. Para que no se rompieran como él lo hizo alguna vez. Tsunayoshi aún no le respondía. Más atento a sus informes que en ellos. Eso los ponía peor. Aunque sabían que debían esperar a que terminara de firmarlo para que le respondiera. Suna dejó el informe ya firmado y les prestó un poco de su atención. ¿Pueden repetirlo? Les pidió tranquilo entrelazando sus dedos para apoyar su barbilla en ellos. Déjanos ser tus guardianes de la tormenta, repitieron haciendo una reverencia para no mirarlo. Los ojos de Suna los intimidaban a veces. No es necesario, habló Suna volviendo a tomar otro informe. Haciendo que decayeran un momento, yo ya los consideraba mis guardianes, finalizó dejando de ponerles atención. Ambos levantaron la mirada sorprendidos. No era que Suna no quisiera involucrarlos. Era que éste ya los consideraba parte de su familia. Suna dejó los informes de lado al escuchar un sollozo. Se levantó de su escritorio y caminó hacia las dos tormentas para revolverles el cabello. Tranquilos. Ya están en familia, los calmó haciendo que sus anaranjadas llamas aparecieran para relajarlos. Las dos tormentas se aferraron a su cielo con fuerza sintiendo sus cálidas llamas. Gracias. Tsunayoshi agradecieron. Porque al fin alguien los aceptaba tal cual eran. Con todos sus defectos. Nota de autora. Nuevo capítulo y último especial de los guardianes. Este es el último y al fin retomamos la historia. Después van a ver por qué eran necesarios los especiales de los guardianes para los capítulos que vienen. Ahora el análisis. En primer lugar, los hermanos no siempre fueron como lo son con Ajin. En parte por culpa de su padre, quien los trató siempre como simples armas y no como sus hijos. Para el momento que se dio cuenta de su error ya era demasiado tarde. Y terminó muriendo en manos de sus propios hijos. La razón de que los gemelos se fueran de Estados Unidos es porque sabían que los de su cuartel tenían pensado eliminarlos por peligrosos. Eso de cierta manera les afectó. Pues toda su vida les enseñaron que toda orden debía ser completada y que estos quisieran matarlos les decía que solo sirvieron a alguien que nunca mereció su lealtad. En Rusia estos trabajaban como asesinos a sueldos. Fue esa la razón de que terminaran encontrándose con Suna y Mukuro. Pues estos estaban buscando a la misma persona que ellos. Aunque por motivos diferentes. Como vieron, la relación de las tormentas con el cielo no empezó como los demás. Técnicamente eran enemigos al comienzo. Pero con el tiempo comenzaron a congeniar con este y terminaron admirándolo. O al menos eso admitió uno de ellos. La última parte. Los dos nunca pertenecieron a algo por querer. Eran militares porque su padre les entrenó desde que eran niños.
Seguían órdenes de su general por obligación y fueron asesinos a sueldo solo porque no sabían qué más hacer. Pero cuando conocieron a Asuna y fueron conviviendo con este notaron que a pesar de que era frío, siempre cuidaba del resto de su familia y nunca los mandaba a misiones suicidas como a ellos en su pasado. Eso provocó que por primera vez quisieran pertenecer a algo por voluntad propia, sin que otro les dijera que eso era lo mejor o que era su deber. En simples palabras, ellos eligieron a Asuna como el único líder que seguirían por el resto de sus vidas. Como siempre les agradezco a todos. Espero que les haya gustado el cap. Y también el resto de los especiales de los guardianes. Sin más que agregar. Me despidió Chao. Chao. Have you desconectada.